Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia, ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. El cielo se oscurecía lentamente sobre el valle sagrado, como si el mundo mismo contuviera el aliento. A lo lejos, los tambores ceremoniales golpeaban con ritmo implacable, marcando la llegada del desafío del alba. Era la tradición más antigua del reino de Cekal. Cada 20 años, todos los que aspiraban al trono debían escribir su nombre en la piedra de los pretendientes y someterse a las pruebas que decidían al próximo rey. No importaba la cuna, solo la victoria. Esa tarde, los nombres tallados brillaban bajo la luz de las antorchas. Algunos eran conocidos, herederos de linajes de gloria, generales, campeones de guerra, señores del norte. Los sacerdotes los anunciaban con voces llenas de respeto y temor. Pero entonces, cuando parecía que no habría más nombres, un murmullo recorrió la multitud. Un hombre vestido con una simple túnica de lino oscuro, con las botas rotas y el rostro curtido por el sol, se acercó a la piedra. No tenía escoltas. No tenía emblemas. No llevaba espada. Solo un objeto en la espalda, una lanza de madera sin filo, envuelta en piel de cabra. Lo observaron con desprecio, como si un mendigo hubiese profanado un templo. Los guardias se movieron, pero el sacerdote mayor alzó la mano. Por la ley antigua, nadie podía ser impedido. Mateo se inclinó frente a la piedra y talló su nombre con la punta de su lanza. No con magia, no con fuerza, con paciencia, con decisión. Cuando terminó, se irguió y clavó la mirada en los presentes. No habló, no sonrió, solo se quedó de pie, firme como una montaña, mientras las risas llenaban el aire. ¿Quién es ese?, murmuraban unos. Un loco o un suicida, decían otros. Y en medio de todos, entre nobles y guerreros, una mujer de cabello trenzado y ojos de hierro no dijo nada. Yara, hija del campeón caído, cruzó los brazos y lo miró como si su mirada pudiera atravesarle el alma. Él también la vio, y por un instante no hubo ruido, no hubo público, no hubo burla. Solo esos dos. Algo en su silencio hizo que Yara frunciera el ceño. No por burla, por intriga. Más tarde, en las tiendas de los candidatos, las risas seguían. Había apuestas sobre cuánto tiempo duraría aquel campesino. Algunos decían que ni siquiera pasaría de la primera prueba. Otros bromeaban con que usaría su lanza de madera para encender el fuego. Pero Mateo no decía nada. Estaba sentado solo, afilando la punta de su lanza con una piedra. Cada movimiento era medido. Cada respiración, tranquila. No había venido por gloria. No había venido por riqueza. Había venido porque el trono se había manchado con la sangre de inocentes, y nadie había hecho nada. Él sí lo haría. La luna se alzó, blanca y llena. El desafío del alba comenzaría al día siguiente. Y Mateo ya estaba listo. El primer rayo de sol apenas rozaba las montañas cuando los tambores cambiaron de ritmo. Uno más grave, más profundo. La señal de que el primer desafío comenzaba. Los pretendientes se reunieron ante el altar de piedra, donde los ancianos jueces aguardaban. Las reglas eran simples: cruzar la cima del silencio. Quienes salieran del otro lado con vida continuarían. Los que no, simplemente desaparecerían. La cima era un abismo tallado por el tiempo, plagado de criaturas ciegas que cazaban por sonido. Aquel que hablara, que tropezara, que respirara fuerte, moriría. Algunos llevaban botas acolchadas, capas de tela mágica que absorbían el sonido, o armas de filo encantado para defenderse en caso de ataque. Mateo, en cambio, no llevaba más que su lanza de madera, los pies envueltos en tiras de piel vieja y la calma de quien ha vivido entre monstruos peores. Uno por uno, los candidatos descendieron al abismo. Algunos con paso ágil, otros con miedo evidente. Mateo esperó. No por cobardía, sino porque observaba. Contaba los segundos entre cada grito apagado. Estudiaba el terreno. Miraba cómo la bruma se movía. Cuando le llegó el turno, se internó sin una palabra. La humedad era densa, como si el aire estuviera vivo. Cada roca parecía crujir con intención. Las paredes del abismo se cerraban como una garganta sin fondo. El silencio era absoluto, pero no natural. Era un silencio que se imponía,
que exigía respeto. Mateo se movía como si flotara. El peso de su cuerpo apenas tocaba el suelo. Su lanza era un tercer pie, marcando el terreno antes que él. Caminaba como había aprendido en los valles del sur, donde los lobos gigantes cazaban de noche y el crujido de una rama podía ser sentencia de muerte. Al cabo de unos minutos, escuchó el primer sonido distinto al suyo, un aliento agitado, un roce de tela contra piedra. Giró lentamente y la vio. Yara, la guerrera del norte. Estaba a solo unos pasos detrás. Lo seguía. No porque lo necesitara, porque lo estudiaba. Él no se detuvo. Solo extendió una mano hacia una rama caída, la sostuvo, la partió en dos con cuidado y le ofreció una mitad sin mirarla. Ella dudó. Luego la aceptó. Usó el trozo como bastón auxiliar, copiando su estilo de caminar. Sin palabras, sin promesas, sin alianzas, pero compartiendo instinto. Entonces llegó la prueba verdadera. Desde una grieta lateral emergió una criatura de 4 patas, ciega, cubierta de escamas negras, con orejas como abanicos. Había olido algo. Algo mínimo. Un hilo de sudor. Se acercó. Mateo no se movió. Ni respiró. Yara tampoco. Pero una gota de sangre cayó de la pierna de otro pretendiente escondido más adelante, herido. El monstruo giró y se lanzó hacia el sonido. El grito fue breve. Luego, carne triturada. Silencio otra vez. Mateo avanzó. Pero Yara lo tocó por el brazo. Él se giró, lentamente. Ella lo miró a los ojos, con algo nuevo, respeto. No dijo nada. Solo asintió. Cuando salieron del abismo, los jueces les marcaron el brazo con tinta dorada. Superado. De los 30 aspirantes que habían entrado, solo 9 salieron. Uno de ellos era el campesino con la lanza de madera. Otro, la hija del campeón. Y desde ese momento, la distancia entre ellos empezó a desaparecer. La lluvia cayó sin aviso, como si el cielo mismo se quebrara. No era una tormenta cualquiera. El aire cambió, espeso como aceite, y los truenos parecían rugidos de algo antiguo que despertaba. Los pretendientes que aún quedaban buscaron refugio en las cuevas marcadas por los guías del santuario, pero no todas estaban vacías. Mateo encontró la suya al pie de un risco, una abertura estrecha que olía a mineral y tierra húmeda. Entró sin apuro, moviéndose como siempre, silencioso, preciso. Encendió una pequeña llama con yesca seca protegida por su capa. Cuando el fuego crepitó, reveló las paredes interiores de la caverna, rojizas, como sangre oxidada. La lluvia golpeaba fuera con rabia, pero allí dentro todo era quietud. No estaba solo. Yara se hallaba ya en la caverna, de pie, con el cabello empapado pegado a su rostro, la mirada fija en él. Había llegado antes. Pero no habló. No pidió que se marchara. Solo observó. Mateo se sentó sin decir palabra. Extendió el fuego con cuidado, colocó algunas ramas más y dejó su lanza a un lado, nunca lejos de su alcance. Yara se sentó frente a él, el rostro encendido por la luz temblorosa. Por primera vez, no parecía la guerrera fría e indomable. Parecía alguien cansada. Alguien que, como él, había llegado hasta allí por algo más que ambición. ¿Por qué estás aquí?, preguntó ella al fin, su voz como acero afilado, pero sin filo en ese momento. Mateo no respondió. Sacó un pequeño colgante de su cuello. Una piedra tallada toscamente en forma de círculo. Yara lo reconoció. El símbolo de los aldeanos del sur, de los que fueron olvidados cuando los invasores arrasaron los campos hace años. Nadie en la corte habló de ellos. Nadie luchó por ellos. Mi hermana murió con las manos atadas. No por un enemigo. Por la justicia del rey, dijo finalmente, con voz baja, sin rencor, pero con un fuego viejo en el pecho. No quiero el trono. Quiero que cambie todo. Yara bajó la mirada. El silencio entre ellos se hizo más profundo, pero no incómodo. Era un puente. Uno que se estaba formando, piedra a piedra. La lluvia cesó con lentitud. Solo el fuego quedaba, bailando su danza roja sobre los rostros tensos. Ella se acercó. No por impulso. No por debilidad.
Se acercó como quien ha tomado una decisión después de una batalla interna. Se arrodilló frente a él, tomó su rostro con una sola mano y lo besó. Fue un beso sin apuro, sin hambre. Fue una entrega. No a él. A lo que representaba. A lo que él despertaba en ella, algo que ni las guerras, ni los honores, ni los gritos de combate le habían ofrecido jamás. Verdad. Él no la empujó. Tampoco la retuvo. Solo la besó de vuelta, con una intensidad que no nacía del deseo, sino de todo lo que habían perdido antes de encontrarse. Esa noche no durmieron como aliados. Ni como enemigos. Durmieron como dos llamas que por fin se habían tocado, sin consumirse. Cuando el amanecer bañó la caverna roja de luz dorada, ninguno necesitó decir nada. Ambos sabían que algo había cambiado. No eran los mismos. Y el desafío del alba acababa de volverse mucho más peligroso. Porque ahora no solo luchaban por sí mismos. Luchaban uno por el otro. El sol apenas había cruzado el horizonte cuando los candidatos fueron reunidos de nuevo ante el círculo de piedra. Nadie habló. Nadie necesitaba hacerlo. Las pruebas hablaban por sí solas. Los ojos de todos se habían endurecido, menos en uno, los de Mateo, que brillaban con un fuego distinto. El fuego de alguien que ya no estaba solo. Yara no se apartó de su lado. No por debilidad, sino porque el vínculo que había nacido en la caverna roja era ahora más fuerte que cualquier acero. Entre ellos no había palabras dulces, ni promesas vacías. Solo el peso compartido del silencio. De la comprensión. De la voluntad de morir si el otro caía. El cuarto desafío no era físico. No era fuerza, velocidad ni astucia. Era una prueba de espíritu. En los relatos antiguos la llamaban el reflejo del dolor. Los participantes serían llevados, uno por uno, a las criptas subterráneas del templo, donde cada uno enfrentaría el fragmento más oscuro de su alma. Los jueces no los acompañaban. No había testigos. Solo los que salían o no salían. Mateo descendió sin miedo. Había conocido el dolor desde niño. Había enterrado a su madre bajo tierra seca, había visto a su hermana quemada por orden real, había llorado hasta que ya no quedaba nada por derramar. Pero en la oscuridad del templo no eran recuerdos lo que lo enfrentó. Era él mismo. No un doble. No una ilusión. Él, pero cubierto de sangre. Con una corona en la frente. Con los ojos vacíos. Con los pies sobre cuerpos de niños. Un rey que había ganado, traicionando todo aquello por lo que había luchado. Su otro yo habló con su voz. Lo tentó. Le mostró la gloria, las riquezas, la admiración de los que una vez lo despreciaron. Le ofreció paz a cambio de obediencia. Orden a cambio de silencio. Y en un susurro final le prometió devolverle a su hermana, si aceptaba dejar de luchar. Mateo no gritó. No lloró. Solo caminó hacia él, lento, sin apartar la mirada. Cuando estuvo frente a frente, clavó su lanza en el suelo entre ambos. No lo atacó. No lo negó. Solo dijo: no vine a recuperar lo perdido. Vine a impedir que se repita. Y entonces, el reflejo desapareció. Cuando emergió de las criptas, la piel de sus manos estaba agrietada por el esfuerzo de mantenerse firme. El cuello le temblaba. Pero sus ojos tenían la mirada de un hombre que había vencido a su peor enemigo. Yara lo esperaba fuera. Al verlo, no preguntó qué había visto. Solo se acercó y tomó su mano con fuerza. Su turno fue el siguiente. Mateo quiso acompañarla. Pero la prueba era solitaria. Tuvo que verla desaparecer en la oscuridad, con la mandíbula tensa. Pasaron horas. El cielo se nubló. Los demás candidatos murmuraban. Uno cayó en la entrada, sangrando por los ojos. Otro salió riendo como un demente. Pero Yara no salía. Cuando por fin emergió, no caminó. Avanzó de rodillas, con el rostro bañado en lágrimas. Pero sus ojos eran duros. No rotos. Dolidos, pero vivos. Y al ver a Mateo, se puso de pie. Él quiso correr hacia ella. Pero ella lo detuvo con un gesto. He visto lo que sería sin ti, dijo, con voz ronca. Y no lo acepto. Frente a todos,
Se cortó la palma de la mano con su cuchillo ritual y le ofreció a Mateo su sangre. Mi lucha ya no es por la corona. Es por ti. Mateo hizo lo mismo. Unió su palma a la de ella, dejando que la sangre se mezclara. Era un gesto prohibido entre candidatos. Una declaración más fuerte que cualquier alianza. Un juramento silencioso, nacido en el fuego y sellado con cicatrices. Esa noche, nadie durmió. Porque ya no eran dos guerreros separados. Eran uno. Y el reino pronto lo sabría. La arena del Valle de los Reyes temblaba bajo los pasos de los espectadores. Por primera vez en siglos, todo el reino miraba hacia un mismo punto. El duelo final. La última prueba del desafío del alba. Ya no quedaban pruebas de habilidad, de ingenio o de espíritu. Solo combate. Solo uno quedaría en pie. Los tambores no sonaban esta vez. El silencio era más estruendoso que el más violento trueno. Solo el murmullo del viento entre las columnas rotas del templo acompañaba a los dos hombres que caminaban hacia el centro del círculo de piedra. Querál llegó primero. 2 metros de músculo. Armadura negra como noche sin luna. Su espada, una bestia de acero con bordes dentados, descansaba sobre su hombro como si no pesara nada. Era hijo del general más temido del norte, y en cada batalla había demostrado por qué. Era el favorito. El asesino elegante. La muerte hecha carne. Cuando Mateo apareció al otro extremo del círculo, las risas se extinguieron. Ya nadie se burlaba. Había cruzado la cima. Había vencido su reflejo. Había hecho sangrar su verdad. Su lanza de madera seguía intacta. No tenía escudo. No llevaba armadura. Solo una cinta atada a su muñeca, la misma que Yara le había dado en la noche de sangre compartida. Los jueces levantaron las manos. Cuando uno caiga, el otro será rey. No hubo más palabras. No hicieron falta. Querál avanzó primero, lento, midiendo la distancia, dejando que su sombra se proyectara como un manto de amenaza. Cada paso hacía vibrar el suelo. Mateo no se movió. Su lanza descansaba en su mano derecha, la punta apuntando apenas hacia abajo. No parecía en guardia. Parecía en paz. El primer ataque de Querál fue directo, brutal. Un corte descendente, suficiente para partir un tronco. Mateo giró como una hoja en el viento. La espada golpeó piedra, y el eco fue como un relámpago sin luz. Querál gruñó y giró de nuevo. Esta vez lateral. Mateo se agachó. Su lanza rozó la pierna del gigante y dejó una línea roja. El público contuvo la respiración. No era un campesino enfrentando a un guerrero. Era un río esquivando la roca. Una corriente que no se detenía. Querál rugió, furioso. Arremetió con todo. Estocadas, cortes, rodillazos. Mateo no luchaba como los demás. No bloqueaba. No resistía. Fluía. Cada paso era una danza. Cada esquiva, una respuesta. Hasta que la lanza se clavó por fin. Un movimiento rápido. Preciso. Un punto en la axila de Querál. Allí donde la armadura no cubría. La punta de madera se hundió con una fuerza que no era física, era personal. Era la voluntad de 1000 muertos gritando a través de un solo golpe. Querál cayó de rodillas. Mateo no alzó la lanza para rematarlo. No dijo nada. Solo dio un paso atrás. El silencio se volvió total. Yara fue la primera en cruzar el círculo. Se acercó sin miedo al cuerpo inmóvil del coloso. Se arrodilló junto a Mateo. Puso su mano sobre la suya. El juez mayor alzó la voz con solemnidad. El desafío del alba ha terminado. El rey ha sido elegido. Pero Mateo no reaccionó. No levantó los brazos. No gritó su victoria. Solo volvió la mirada hacia el horizonte, donde el sol se escondía detrás de las montañas. Y entonces, por primera vez desde que escribió su nombre en la piedra, habló en voz alta. No seré un rey sentado en tronos de oro. Seré el fuego que arde en cada injusticia. Yara sonrió, con los ojos húmedos. No porque él había ganado, sino porque ahora, al fin, alguien digno gobernaría. Y el reino entero tembló. No por miedo,
sino por esperanza. El amanecer llegó con una luz dorada que parecía bendecir cada piedra del valle. Pero no hubo trompetas. No hubo multitudes coreando un nombre. El hombre que había ganado el desafío del alba no salió entre vítores. No subió a ningún trono. Mateo caminaba entre los suyos, los pies descalzos, la lanza aún en la mano, como si la batalla no hubiera terminado del todo. La multitud lo rodeaba, pero nadie se atrevía a tocarlo. Algunos lo miraban con devoción, otros con miedo. Pero todos sentían que algo antiguo, algo perdido, había regresado con él. Un rey que no venía de palacios ni de conquistas, sino de cicatrices y tierra mojada. El pueblo se arrodilló, sin que nadie lo ordenara. Yara no se apartó de su lado ni un instante. Había renunciado a su propia corona sin pestañear, pero en sus ojos no había pérdida. Había encontrado algo mucho más raro que el poder. Había encontrado a alguien que merecía ser seguido, no por deber, sino por elección. Y ella lo eligió a él. Los jueces esperaban en el templo mayor, donde la ceremonia final debía llevarse a cabo. Pero cuando Mateo entró, no lo hizo solo. Caminó junto a los niños huérfanos del sur, a los aldeanos que había hecho venir desde sus tierras natales. Entraron descalzos, en silencio. Rostros endurecidos, manos callosas, corazones llenos. El juez mayor le ofreció la corona forjada en acero, el símbolo milenario del poder absoluto. Mateo la tomó en sus manos. La sostuvo. La observó. Y luego la colocó a los pies del altar. Un rey no necesita corona. Solo necesita coraje. Y sin esperar aprobación, declaró su primer decreto. El oro de la corte sería usado para reconstruir los campos del sur, donde el hambre aún dejaba cadáveres. Las leyes de castas quedarían abolidas. La voz del pueblo sería escuchada en cada decisión. Y aquellos que habían perdido todo bajo el antiguo régimen serían los primeros en recibir justicia. El silencio fue reemplazado por murmullos. Luego gritos. Luego llanto. No de dolor, sino de alivio. Nadie había esperado un final así. Pero todos sabían que estaban viviendo el comienzo de algo nuevo. Esa noche no hubo banquete de reyes. No hubo vestimentas brillantes ni cánticos impuestos por tradición. Hubo fuego. Hubo música nacida del corazón. Hubo hombres y mujeres bailando bajo las estrellas, por primera vez sin miedo. Yara caminó descalza entre la gente, con una sonrisa que parecía iluminar el mundo. Mateo la tomó de la mano frente a todos. «No soy tu rey», le dijo, con voz firme, pero dulce. «Soy tu compañero. Tu igual». Yara lo besó, esta vez sin necesidad de ocultarse en cuevas, sin heridas abiertas, sin secretos. Lo besó con la calma de quien ya ha luchado, de quien ya ha perdido, y de quien ha encontrado, al fin, su lugar. Esa noche, en una tienda sencilla a las afueras del nuevo palacio, que ya no sería solo de nobles, sino de todos, se amaron como dos sobrevivientes que habían ganado más que una guerra. Se amaron como rey y reina sin corona, como guerreros sin heridas. El reino despertó distinto al día siguiente. Y por primera vez en siglos, la esperanza no fue un susurro. Fue un rugido. Y en medio de todo, Mateo y Yara, juntos, no en un trono de oro, sino en una tierra fértil, construyendo no un imperio, sino un hogar.